buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a Peppenstein 77. A finales del siglo XIX, el escritor irlandés Bram Stoker escribió una novela de terror relacionada con las leyendas centroeuropeas sobre vampiros, que también sirvieron de inspiración para otros autores. Indagando en este tipo de historias, Stoker tuvo conocimiento de la existencia de un príncipe romano llamado Vlad Drácula, que había vivido en el siglo XV y se había hecho célebre por su gusto por lo sanguinario. Pero, ¿quién fue el conde Vlad? Vlad III el Empalador, o Vlad Tepes en rumano, fue un noble con leyenda negra y procedente de Valaquia, un área vecina a Transilvania. Su padre, miembro de una sociedad secreta llamada la Orden del Dragón, que más adelante te contaré un poco más sobre esta organización, quien luchaba contra los otomanos y recibía el sobrenombre de Dracul, que significa dragón. Vlad pasó entonces a ser Dracul, que significa Vlad, hijo del dragón. A diferencia de Drácula de Stoker, Vlad el Empalador no era un vampiro, aunque las evidencias sobre sus sanguinarios gustos y gestas hacen pensar que se acercaba bastante a un monstruo de carne y hueso. Este despiadado príncipe de Valaquia de la zona sur de Rumania se hizo famoso por hacer de la tortura su pasatiempo rutinario, ganándose el sobrenombre de El Empalador por su inofensiva afición de clavar a sus enemigos en estacas. Para comprender esta fama, hay que situarse en el contexto de las décadas centrales del siglo XV, donde, en aquellos entonces, el Imperio Otomano se hallaba en plena fase de expansión por el suroeste de Europa. Según la mayoría de autores, el príncipe Vlad III de Valaquia nació en Transilvania en el año 1431 y fue uno de los 3 hijos legítimos de Vlad II de Voivoda, es decir, el gobernador de Valaquia. Con apenas 13 años marchó a la corte otomana junto con su hermano Rado como rehén o garantía de sumisión. Vlad II, en efecto, había establecido con los turcos una alianza que le valió la enemistad del regente de Hungría. Fue entonces que en 1447 este preparó una ofensiva contra Vlad, apoyándose en los boyardos, esto es, las familias nobles que estaban a favor de los húngaros. El resultado fue la muerte del voivoda y de su hijo Micrea. Según los historiadores Raymond McNally y Radu Florescu, su padre Vlad Dracul, de ahí lo de Drácula, fue un príncipe rumano perteneciente, atención a esto, a la Orden del Dragón, una fraternidad secreta de caballeros que, puertas para afuera, tenía como objetivo proteger los intereses del catolicismo. Tal vez protegían el mismísimo linaje de Cristo y luchar contra los turcos. Pero en su núcleo eran una sociedad totalmente ocultista. Los miembros de esta orden llevaban una capa negra sobre una prenda roja. Quiero abrir un breve paréntesis, ya que dicen que la familia Báthory también pertenecía a esta orden y practicaban magia roja, es decir, magia de sangre, motivo por el que Stoker, conocedor del contexto histórico y buen documentalista, eligió tal atuendo y el gusto por la sangre para su vampiro. Hablemos un poco más sobre esta orden porque es realmente interesante y me parece que no puedo dejar afuera del video esta valiosa información. Bien, ¿cuáles eran las intenciones de esta orden? No podemos olvidar el contexto en el que nos encontramos, de ahí que el objetivo fuera básicamente uno: luchar contra los enemigos de la cruz y defender la religión católica. Esto era lo que mostraban para el público, claro. Era la Societas Dracunistarum, y tenían como edictos básicos las siguientes dimensiones. Los miembros de la orden debían jurar lealtad a sus fundadores, Segismundo y su esposa Bárbara de Celje. Los componentes de esta orden de caballería debían portar alguno de los 2 símbolos distintivos, el dragón o la cruz roja. Para muchos estudiosos, la Orden del Dragón fue una continuación de la de San Jorge, Societas Militae Seraci Georgi,
fundada por el rey Carlos I de Hungría en el año 1318. Ahora bien, cabe diferenciar en este caso algunos puntos importantes. Para empezar, los miembros de la Orden del Dragón no solían hablar de esta entidad a otras personas fuera de su círculo de poder. Ahí, donde se incluían personajes de las más altas esferas, desde príncipes a varones, todos ellos militares y con la espada lista para batallar. A los miembros de la Orden del Dragón se les llamaba draconianos. La Orden del Dragón tenía dos rangos o estamentos muy limitados. El primero contaba con tan solo 24 miembros, hombres muy exclusivos que tenían el mérito de poder llevar el emblema del dragón y el de la cruz al mismo tiempo. El segundo solo llevaban el símbolo del dragón, y aquí entraban ya centenares de personalidades igualmente de mucha importancia para la sociedad de aquellos tiempos. Continuemos con la historia de este conde. En 1444, el padre de Vlad se vio obligado a entregar a dos de sus tres hijos como rehenes, Vlad Tepes de 13 y a su hermano Radu, quienes fueron trasladados a Estambul por generales del Imperio Otomano. Cuando regresó a casa, el joven Drácula descubrió que su padre había muerto apaleado y que su hermano Micrea, el único que no fue capturado, había sido quemado y enterrado vivo. Como venganza, Vlad se convirtió en el empalador, sembrando el terror sobre el pueblo que traicionó a su familia. ¿Cómo lo hizo? Bueno, el joven emperador comenzó con los boyardos. Los invitó a una cena de Pascua. Acto seguido, como si de un episodio de una novela de horror se tratase, los exterminó, uno por uno. El festín terminó en una masacre. Empalamientos, ejecuciones masivas y crueles torturas. Puede que Vlad no durmiera en un ataúd, pero se calcula que entre 1456 y 1462 mandó ejecutar a más de 60.000 personas, sembrando el terror entre cualquiera que conociera de sus hazañas. Aunque no sabemos por qué Bram Stoker eligió a este príncipe rumano del siglo XV como modelo para su personaje ficticio, muchos historiadores señalan que Arminus Bamberi, profesor húngaro de la Universidad de Budapest, el que le dio a conocer la historia al escritor, haciendo despertar su imaginación. La fortuna del sobrenombre de Drácula se debe en realidad a una confusión. Su padre, el príncipe Vlad II de Valaquia, gracias a su ingreso en 1428 a la Orden del Dragón, de la mano del emperador Segismundo de Luxemburgo, es que fue conocido como Vlad Dracul, mientras que su hijo se le llamó Vlad Draculea, esto es, hijo de Dracul. Sin embargo, en la mitología rumana la figura del dragón no existía, y el término literario de Drácul significaba diablo, por lo que Vlad III pasó a ser conocido en rumano como Vlad, el hijo del diablo. Ello, por supuesto que coincide con la leyenda sobre la crueldad y el ánimo sanguinario de Vlad, recogida ya por crónicas de su época. En ellas, se le presentaba como un príncipe aficionado a la tortura y entusiasta de la muerte lenta, que, supuestamente, solía cenar bebiendo la sangre de sus víctimas o mojando el pan sobre ella. Se calcula que en sus 3 periodos de gobierno, que suman apenas 7 años, ejecutó a unas 100.000 personas, en la mayoría de las ocasiones mediante la técnica del empalamiento. Por esta razón, se le conoce desde el siglo XVI como Vlad Tepes, es decir, Vlad el Empalador. Las historias de vampiros formaban parte del folclore rumano. Puede que el autor tuviera acceso a un artículo de Emily Gerard sobre las supersticiones de Transilvania publicado en 1885, y que sobre todo, como casi todos los buenos escritores, Stoker hiciera alarde de su habilidad para mezclar mitos y la realidad documentada, dando nacimiento así, en 1887, al Drácula, que ha llegado hasta nuestros días. En 1976, Rumania declaró a Vlad Tepes héroe de la nación. Un detalle quizá menos memorable que la imborrable y terrorífica marca dejada por el Nosferatu de la película de Murnau de 1922,
o el vampiro encarnado por Bela Lugosi en el 31, o el sanguinario Gary Oldman en el film de Francis Coppola. De no ser por Stoker y sobre todo por el séptimo arte, muy probablemente no conoceríamos la historia de Drácula. A fin de cuentas, sin las historias sobre sus atrocidades del empalador Vlad, el vampiro inmortal que conocemos popularmente ni siquiera hubiera existido. En 1462, Vlad fue derrotado por los turcos. Pasó 12 años prisionero en Hungría, hasta que en 1476 recobró su utilidad como candidato al trono de Valaquia. Su tercera etapa como voivoda terminó al caer abatido en una emboscada turca. Su cabeza fue exhibida en Estambul y su cuerpo fue enterrado en el monasterio del lago de Esnagod. ¿Hasta qué punto son ciertos estos relatos sobre la crueldad de Vlad? No hay duda de que algunos de ellos son tendenciosos, como sucede con las crónicas alemanas surgidas del testimonio de los colonos germanos de Transilvania hostigados por el voivoda. Otras crónicas, en cambio, lejos de censurar al sanguinario príncipe, elogian sus métodos implacables. En la época y lugar que vivió Vlad, su crueldad no fue en modo alguno excepcional, aunque no cabe duda de que pocos llevaron tan lejos sus métodos de aniquilar, particularmente creativos. Es realmente inquietante cómo la imaginación de un hombre puede llegar a tales atrocidades, justo como las de este emperador. Al igual que es para destacar la manera en la que igualmente la imaginación puede llegar a crear algo positivo. Tomando parte de la realidad, Stoker creó y nos brindó esta gran novela llamada Drácula. No dudes en dejarme tu opinión acerca de este particular emperador y sus métodos tan ilustres para pasar el rato. Aquí tu amigo Peponster reportándose. Un saludo. Antes de terminar con el video, quiero invitarlos a formar parte de los miembros del canal. Tendrán muchos beneficios como obtener insignias especiales, ver contenido exclusivo o mirar contenido antes que sea público, así como pedirme directamente algún tema de qué hablar, al igual que pedirme alguna canción para tocar, entre muchos beneficios más. Si mi trabajo les gustó, los invito a que dejen su like y se suscriban al canal, ya que me ayudan un montón a continuar con este proyecto, además de que es totalmente gratis. Larga vida a todos ustedes, amigos, y recuerden, ¡Let's rock!